acusen, por ejemplo, a Chávez de estar llevando a Venezuela a un comunismo, ¿no? Porque aquí no hay leyes todavía comunistas. Las leyes socialistas son leyes profundamente basadas en la propiedad social sobre los medios de producción. Y aquí mandan los medios privados de producción. Esos son los que mandan aquí. Por eso es que tenemos una situación crítica de especulación, de falta de desempleo y sobre todo en el estado Zulia. Entonces esta conferencia toma dos acuerdos fundamentales. El primer acuerdo es ser consecuente con la línea del marxismo-leninismo, o sea, la línea política, la línea ideológica, la doctrina del marxismo-leninismo, que ya había sido acogida con la fundación de la primera célula, pero esta conferencia ratifica esa concepción doctrinaria del partido. Por eso es que la mayoría de camaradas que son firmes en la defensa de las ideas marxistas-leninistas, las ideas de la revolución socialista y de la revolución comunista en el futuro. El otro punto que trazan es el problema de darle al partido una organización nacional. Entonces esa organización fue que se designó un comité central, se designó un buró político, que entre esos miembros del buró político quedó Martínez Pozo, ¿no? Era un buró político, dicen, cambiante, porque era, es decir, ¿cómo se llama? El presidente López Contreras tendió una persecución cuando supo que se había hecho la conferencia, porque esa fue una conferencia que se hizo en Yaracuy, en Aragua, donde el camarada Víctor Paiva, que le rinden un homenaje ahí, fue el que prestó la casa para hacer esa conferencia. Entonces el gobierno supo de que los comunistas habían hecho una conferencia, que habían nombrado un comité central, que habían nombrado un grupo político, que habían nombrado un secretario general. Entonces se arrecia la represión contra los luchadores comunistas. Entonces se designó ese comité central y se designó un buró político. El primer secretario general del Partido Comunista se llamó Juan Bautista Fuenmayor, precisamente natural de aquí del Zulia, y un suplente o un secretario provisional llamado Jorge Saldivia Gil, que venía del estado Lara. Era un larense, en verdad que él murió de una enfermedad y murió muy joven, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, esos camaradas trabajaron, ellos ya habían trabajado anterior a la conferencia en la huelga petrolera. Y aquí, por ejemplo, aquí no había emisoras, ellos sacaban unos periódicos clandestinos y tenían los proyectos de sacar periódicos, un periódico legal, un periódico que se fuera de instrumento para exponer las ideas de los revolucionarios, de la clase obrera. Y esa conferencia, en este punto de organización, que se da ya una organización nacional, acuerda sacar un documento para darle a conocer al pueblo de que se ha organizado el Partido Comunista de Venezuela y de que es un partido independiente, que tiene una línea política, una doctrina marxista-leninista y que da la cara para que lo conozcan, o sea, hacer trabajo a nombre de los comunistas en Venezuela. Acuerda sacar un documento. Ese documento se nombró una comisión del buró para redactar ese documento,
documento se tuvo cinco meses para salir y salió un 19 de febrero de 1930 y de 1938, 37. Sacaron 15.000 ejemplares de ese manifiesto. Eso fue un proceso porque el Estado clandestino era muy riguroso y ese documento lo empezaron a sacar, por ejemplo, en el Estado Lara. Lo trabajó el camarada Alonso Ojeda Olachea, fue uno de ustedes, pero en la imprenta donde había empezado a elaborarse el documento fue allanada, entonces tuvieron que abandonar ese tipo de tecnología y irse a la cuestión de la tecnología primitiva, que era, por ejemplo, terminó sacando el documento en un sacapruebas, se llamaban sacapruebas aquí. Bueno, ese documento planteaba estos principios del Partido Comunista, de la fundación del Partido Comunista y las luchas y del programa que reafirmaba el del primer manifiesto que sacó el Partido Comunista el 1 de mayo de 1931, donde expuso el programa de lucha de los comunistas. Donde decía, la consigna era pan, tierra y liberación nacional. El pan porque todo el mundo se moría de hambre, y la tierra porque la tierra era feudal, de terratenientes, los campesinos no tenían tierra, y la liberación nacional porque entrábamos en un proceso de liberación nacional donde necesitaba un gobierno que diera, que luchara por la liberación nacional. Así se realiza esta primera conferencia. Esta primera conferencia empieza a dar los pasos entonces para hacer el Congreso. Todavía el partido queda ilegal porque no llegó hasta allá. El que legalizó al Partido Comunista de Venezuela fue Isaías Medina Garita en 1945, y en el 46 se hace se hace el primer congreso del partido, ¿no? El primer congreso, y en el 48 se hace el segundo congreso, y así va entonces. Pero en el tiempo que ganó Betancourt, se hace y hubo la huelga petrolera de 1950, y que esa huelga petrolera fue dividida, ¿no? Y hubo un grupo de camaradas que renunciaron, o sea, trasaltaron la talanquera porque no estaban de acuerdo ni con la política de lucha contra el gobierno de la lucha contra el gobierno de gallegos, ni después tampoco tuvieron de acuerdo con la lucha del gobierno de Betancourt. Y entonces el del partido expulsa el grupo y se hace una conferencia, que es donde eligen a Jesús Farías como secretario general del Partido Comunista de Venezuela, que duró un largo tiempo, porque después de esos congresos del 48 no se pudo hacer más congresos, sino que se hacían conferencias nacionales. Esta conferencia que forma al Partido Comunista en Venezuela es un acontecimiento para que demuestra que el partido, como que los comunistas venezolanos han librado desde su fundación, han librado una gran lucha por establecer en nuestro país la revolución socialista, la revolución y plantear el problema del sistema comunista. Por lo tanto,
camaradas, estas palabras sirvan para que los camaradas sigamos fortaleciendo al partido, y sobre todo en estos momentos en que estamos en una batalla contra un enemigo que piensa, que tiene en sus planes dar un golpe en el 26 de anunciado, un golpe anunciado es el 26 de septiembre, en que ellos piensan tomar mayoría en la Asamblea Nacional próxima que se va a elegir en el país. Esto hace que ese sea un gran peligro, porque eso forma parte de todo un plan en contra del proceso socialista, del proceso revolucionario que se lleva actualmente en Venezuela. Por eso, camaradas, no nos escatimemos esfuerzos por trabajar para que esta revolución, para que el partido crezca y el partido se haga fuerte entre las masas. Este ha sido un partido que ha tenido unos momentos de auge muy importantes. Aquí en el estado Zulia, camarada, el Partido Comunista llegó a un momento en su proceso de organización, de dominar sobre todo en el movimiento petrolero, Aquí el enemigo utilizó unos instrumentos que se llamaba, por ejemplo, el Buró Sindical de AD. Ese era un aparato de unos dirigentes sindicales forjados precisamente para que defendieran los intereses de petroleros extranjeros. Por eso también en este país hay elementos que sirven a esas corrientes de dominación extranjera. Por eso no nos extraña que salgan un dirigente que ha sido dirigente de los petroleros, de los trabajadores, pasándose para el campo del enemigo y siendo subsidiado por dineros extranjeros, sobre todo por dineros de las compañías imperialistas, del imperialismo. Por eso, camaradas, celebrando con estas palabras aquí, este acto lo pensábamos hacer allá en el Club El Tablazo, pero todavía tenemos, es decir, el Partido Comunista todavía tiene lo que se llaman las trancas, ¿no? Las trancas, y entonces hay momentos en que no le ceden al partido determinados lugares para hacer sus actos. Entonces esas trancas tenemos que tumbarlas. Por eso en esta campaña, en esta lucha que llevamos actualmente, los comunistas, los amigos del Partido Comunista, tenemos que hacer un gran trabajo de propaganda, de buscar gente, de saber que en las mesas electorales donde van a ver los chanchullos, ya hicieron un chanchullo eligiendo los candidatos, ¿no? Le hicieron trampa. Por ejemplo, yo sé de un candidato allá en Perijá, le metieron 5.000, inscribieron 5.000 personas en el PSUV para que fueran a votar por él. Imagínense, no va a ganar, ganó el tipo, y entonces ahora va un tipo que se va a saltar, posiblemente salte la talanquera. Y así no es un partido policlasista, y entonces ahí hay una lucha de clases, y están unos por acomodar su gente. Ahí anda la lucha de clases, unos por acomodar su gente, y van marginando a los verdaderos revolucionarios, que es lo que nosotros tenemos que rescatar en el futuro. Salud, camaradas. Salud.